Buenos días. Agradezco la invitación del Sistema para la Educación Médica Continua, de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales y por supuesto de la doctora Cerulita Norio Flores, para poder estar aquí con ustedes el día de hoy y poder platicar con respecto a cáncer de colon y recto dentro de este 15º Congreso Nacional de Gastroenterología. Soy el doctor Luis Alberto Espino Urbina. Y bueno, pues comenzando definiendo la entidad o para definir la entidad, si somos muy puritanos o estrictos, podemos encontrar en esta publicación del Annals of Surgery que el cáncer colorectal, pues también denominado de colon o de intestino grueso, corresponde a la alteración en la replicación celular de la mucosa o del revestimiento interno de estos órganos, con anormalidades proliferativas, bioquímicas y moleculares que por supuesto interfieren con su función normal, sobre todo con el proceso de nacer, reproducirse y morir, y que por lo tanto este crecimiento descontrolado puede dañar tejidos adyacentes a distancia a través de invasión locorregional o metástasis, y por supuesto conducir a la muerte del paciente. Más del 90% de los casos de cáncer de colon van a corresponder a adenocarcinomas. Sin embargo, en esta presente diapositiva les muestro las diversas variedades histológicas e incluso algunas otras lesiones que según la Organización Mundial de la Salud en su clasificación pueden asentar o tener lugar en el colon y recto. Con un pequeño recordatorio anatómico tenemos que el colon va a ser aquella estructura que se extiende desde el término del ilion terminal, específicamente la válvula iliocecal, hasta la unión recto-sigmoidea, y que por lo tanto tenemos algunas estructuras anatómicas o está dividido en algunas estructuras anatómicas como lo es el ciego, el colon derecho, el ángulo hepático derecho, el colon transverso, el ángulo esplénico o izquierdo, el colon descendente y el colon sigmoides porque supuestamente tiene la forma de una S o sigma. Eh, es importante considerar que este mismo colon hay estructuras completamente intraperitoneales, como lo es el colon transverso y el colon sigmoides, y tenemos estructuras parcialmente intraperitoneales y parcialmente retroperitoneales, como lo es el colon ascendente y el colon izquierdo. También es importante mencionarlo, cobrará relevancia en el momento del tratamiento quirúrgico, que al igual que el intestino delgado tiene una estructura llamada mesenterio, que es por donde le llegan las arterias, salen las venas y por supuesto por ahí mismo es el sitio donde corren los linfáticos que drenan tales estructuras. De igual manera tenemos un mesocolon derecho, mesocolon transverso y mesocolon sigmoides o también un mesosigmoides. Estas estructuras, repito, son importantes porque van a involucrar las estructuras vasculares y linfáticas. Por otro lado, el recto que se va a extender desde la unión recto-sigmoidea hasta el borde superior del anillo anorrectal o la parte más superior del músculo podorectal, va a ser la parte de intestino grueso, los últimos 15 centímetros aproximadamente. Realmente estas medidas están basadas en población sajona. Podría variar un poquito por la talla menor en nosotros como mexicanos o como latinos, pero lo podemos dividir en tercios, como el tercio más inferior desde esta unión anorrectal hasta 5 centímetros, el tercio medio de 5 a 10 centímetros y el tercio superior de 10 a 15 centímetros. También es importante como referencia anatómica, es sobre todo muy relevante para los quirúrgicos, pero no está de más mencionarlo. La unión rectosigmoidea va a ser en donde las tenias del colon desaparezca, se confluyen para formar una capa longitudinal única a nivel del recto y también es el sitio en donde ya no tenemos apéndices epiploicos que habitualmente corresponde al promontorio sacro. De igual manera, algo importante a considerar es que el tercio superior del recto en su cara anterior y en sus caras laterales se considera parcialmente intraperitoneal, pero en el tercio inferior y en el tercio medio son totalmente extraperitoneales. Y quizá el aspecto más importante con respecto a lo que anteriormente se consideraba
una biología del tumor más agresiva. Es así como tenemos un mesocolon en el recto, que es esta estructura en la cual, pues de manera representativa, aquí tenemos una lesión tumoral, está rodeado de un mesorrecto. Realmente no cumple los criterios histológicos para considerarse un mesorrecto, pero por costumbre y de hecho por homogeneizar términos entre diversas organizaciones internacionales médicas, se ha permanecido o se ha adoptado tal denominación. Y de igual forma es la estructura que lleva tanto las arterias, las venas, como en donde se encuentran embebidos los ganglios linfáticos, y es una estructura muy importante al momento de hacer la resección oncológica de un cáncer localizado en el recto. Entonces es una estructura que tanto hay que evaluar como hay que resecar completamente en la etapa de estadiaje y en la etapa de tratamiento específicamente de los tumores rectales. Como un segundo punto y dándole importancia al tema, pues sabemos que tanto para hombres y mujeres a nivel mundial, y estas son estadísticas sacadas de la página del Globocan de la Organización Mundial de la Salud, pues el cáncer colorectal para hombres y mujeres tiene una incidencia del cuarto lugar, solamente superada por pulmón, por próstata y por mama. De igual forma, si consideramos sin diferenciar géneros, la mortalidad es la tercera causa de muerte por cáncer, solamente superado por el cáncer de mama y por el cáncer de pulmón. Ahora sí, separando entre los dos géneros, hombres y mujeres, en el caso de estas últimas, o en el caso de la población femenina, es el segundo lugar en incidencia, solo siendo superado por el cáncer de mama. Y en cuanto a mortalidad, también específicamente para la mujer, es la tercera causa de muerte para las mujeres por cáncer. En el caso de los hombres, solamente es superado en incidencia por próstata y pulmón. Y específicamente en cuanto a mortalidad, solo es superado por tumores menos frecuentes, pero por supuesto más mortales, como lo es el hepatocarcinoma o el cáncer de pulmón. Otros aspectos epidemiológicos de importancia es que es sobre todo una entidad o se presenta con mayor frecuencia en países occidentales industrializados y que en un primer periodo de tiempo entre el 98 y el 2002 se mostraron tanto para hombres como para mujeres un crecimiento acelerado o un aumento muy importante en las tasas de incidencia. Sin embargo, en los años subsecuentes y hasta el 2014 hubo una disparidad de comportamientos en los pacientes con edades mayores a los 50 años, que es donde esperaríamos la mayor proporción de casos. La incidencia disminuyó un 32%, sobre todo a expensas de las neoplasias más distales, es decir, después del ángulo esplénico. Pero en nuestros pacientes menores de 50 años aumentó un 22%. Y también es importante que estas estadísticas van de la mano con la mortalidad, en donde en el primer grupo etario disminuyó un 34%, pero en los menores de 50 años aumentó un 13%. Al igual que muchas enfermedades, desgraciadamente y curiosamente, porque en muchos servicios de medicina familiar, en todos los hospitales privados, se tiene que llevar a cabo una hoja de estadística, pero bueno, las estadísticas en México no son tan vastas. Aún así, sabemos que entre el 2000 y el 2012 fallecieron más de 45,000 personas a consecuencia de un cáncer colorectal, lo cual da poco menos de 4,000 casos al año, que la tasa de mortalidad ajustada por edad es de 4.8 por 100,000, que algunos estados como Baja California Norte, Sur, Sonora y la Ciudad de México tienen las mayores frecuencias tanto de incidencia como de mortalidad, y que definitivamente es una enfermedad en donde la baja escolaridad y el bajo nivel socioeconómico repercuten como factores pronósticos. También es conocido que aproximadamente el 20 al 30% de todos los casos
van a tener algún antecedente familiar de la misma patología o de un pólipo asociado. 5 a 10% del total de los casos están vinculados con algún síndrome bien establecido, ya sea la poliposis adenomatosa familiar, en la que los individuos a partir desde los 12 años o incluso en edades más tempranas desarrollan cientos, si no es que miles de pólipos, y que si no reciben una colectomía, o mejor dicho, proctocolectomía profiláctica, pueden tener un riesgo del 100% de desarrollar el cáncer colorectal. Esta entidad representa del 0.5 al 1% de los casos y se puede asociar a neoplasias en otras localizaciones, como por ejemplo a nivel de carcinomas tiroideos o de adenocarcinomas duodenales. El cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis, o también conocido como el síndrome de Lynch, que de igual manera, además de cáncer colorectal, es un aumento en el riesgo significativo para cáncer de endometrio, para cáncer urotelial y para algunas otras neoplasias, va a representar el 2 al 3% de todos los casos de cáncer de colon, pero el riesgo es de 60 al 80% y en varios de estos pacientes también se recomiendan resecciones profilácticas. El síndrome de poliposis cerrada, que se define actualmente como la presencia de más de 20 pólipos cerrados, cualquier número de estos en un paciente que además tenga antecedentes familiares de la misma entidad, o en los pacientes en donde en una colonoscopía se detectan dos pólipos cerrados, los cuales tienen que ser proximales al colon sigmoide, es decir, estar más arriba o más proximales a esta estructura. Y ambos deben de tener un tamaño mayor a 1 centímetro. Algunas otras entidades es la poliposis asociada a MUTI o el cáncer colorectal familiar no sindrómico. En la presente diapositiva pueden observar una serie de factores de riesgo que se conocen como causas probables o causas posibles para su desarrollo. Por supuesto, asociados a la dieta, a la actividad, al consumo de alcohol y de tabaco y claro, a la obesidad, que está demostrado es un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta entidad. Y como parte del mismo cuadro, también podemos observar alguna serie de factores que se consideran probables o posibles protectores, como por ejemplo alimentos ricos en carotenos o una dieta alta en fibra, el consumo de calcio o incluso medicamentos inhibidores de la COX-2 selectivos. Sin embargo, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer colorectal es el desarrollo de pólipos, los cuales son sobre todo los tipos adenomatosos o específicamente refiriéndonos a los tipos adenomatosos y recientemente a los hiperplásicos diagonal cerrados, van a ser el sobrecrecimiento de la mucosa, ya sea con una morfología en arbusto o sésil o como un árbol o pediculados, como lo pueden ver en cada una de las imágenes, en las cuales tanto la presencia de los mismos, el aspecto o la forma, es decir, es un mayor riesgo un pólipo sésil que un pólipo pediculado. El número es mayor riesgo lesiones múltiples. Esta imagen no es representativa de lo anterior porque por supuesto que en este caso estamos hablando de un paciente con una poliposis adenomatosa familiar, en la cual, como hay tantísimos pólipos, el riesgo es del 100% de su desarrollo. Pero alguien que tenga 5 pólipos en todo el colon tiene un mayor riesgo que alguien que se encuentre una sola lesión. También el tamaño importa, como todo en la vida. Y en este caso, una lesión menor a 1 centímetro es un riesgo menor que una lesión mayor a este tamaño. Y por último, cuando se resecan estos pólipos y se mandan a estudiar, el caracterizar por parte de los patólogos si nos encontramos frente a una lesión con o sin displasia, si esta displasia es avanzada o severa, lo cual prácticamente ya estamos ante un adenocarcinoma in situ, o si es un componente de menor a mayor riesgo, tubular,
túbulo velloso o velloso, es como en muchas ocasiones podemos definir cuál va a ser el seguimiento que le vamos a dar a este paciente. Y muy rápidamente, para poder solamente ejemplificar las diferencias, recuerden, los pólipos son estructuras que crecen hacia la luz. El escenario es un poquito más difícil porque puede haber lesiones planas, pero son estructuras que crecen hacia la luz, a diferencia de los divertículos, que son evaginaciones o crecimientos hacia afuera de la luz, como lo observan en esta imagen. Todas estas estructuras son divertículos. En la fisiopatología sabemos que el 60 al 70% de las neoplasias van a surgir a consecuencia de la famosa secuencia adenoma-carcinoma, descrita ya hace varios años por Bogenstein, en la que la mucosa normal empieza a adquirir mutaciones que llevan en primera instancia a que el epitelio prolifere de manera anormal y se genere un pólipo adenomatoso, el cual al ir adquiriendo un mayor número de mutaciones, es decir, empezamos en la pérdida o en las anomalías de APC y vamos agregando a lo mejor mutaciones en KRAS, la de lesión del cáncer de colon que está localizado en el brazo corto del cromosoma 18, o posteriormente la de lesión de P53, es como este pólipo empieza a crecer, empieza a cambiar de tubular hacia velloso y empieza a presentar displasia de leve a moderada y severa, hasta que tenemos un carcinoma probablemente in situ, el cual con el paso del tiempo atravesará la lámina propia, llegará hacia la submucosa o más allá y entonces tendrá la capacidad para subirse a las supercarreteras del cuerpo, es decir, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, y poder crecer tanto localmente en extensión como hacer metástasis hacia los ganglios o hacer metástasis a distancia hacia ciertos órganos. Sin embargo, como les comentaba previamente, no todos los cánceres salen o únicamente o exclusivamente de la secuencia adenoma-carcinoma, sino que las vías fisiopatológicas o las alteraciones biomoleculares pueden ser muy amplias. En este caso, aproximadamente del 10 al 20%, los tumores surgen o tienen una influencia importante de la vía también conocida como la inestabilidad microsatélite. Esta inestabilidad microsatélite es el origen de el cáncer de colon no polipósico hereditario o también conocido como el síndrome de Lynch. Y para su primera identificación o sospecha, contamos con los criterios de Amsterdam II, en los cuales lo más importante es que existan familiares afectados, sobre todo antes de los 50 años, y que puedan tener algunas de las neoplasias asociadas, como es endometrio, ovario, estómago, uretelial, páncreas, cerebro, vías biliares, intestino delgado o algunas otras lesiones como queratoacantomas, carcinomas sebáceos o múltiples adenomas. Y ante los criterios de Ámsterdam, al cumplirlo los pacientes, tenemos los de Bethesda, que básicamente son un factor discriminador para poder saber, en base muy similares a los aspectos previamente mencionados, pero para poder establecer a qué paciente les vamos a hacer la búsqueda intencionada de las 6 probables mutaciones y por supuesto esto tenga repercusiones en ellos y en sus familiares en el consejo genético. El cuadro clínico de estos pacientes puede englobarse en cualquiera de las siguientes 5 formas de presentación. Los pacientes asintomáticos, es decir, que se van a diagnosticar con un cáncer colorectal en un estudio de tamizaje, escrutinio, cribado, screening o la palabra que ustedes deseen emplear. Aquellos pacientes que tienen una presentación insidiosa, es decir, que los síntomas son vagos e inespecíficos, tienen pérdida de peso, probablemente anemia, esto condiciona ataque al estado general, cansancio y muchas veces se acompañan de cambios en las evacuaciones. Los pacientes que tienen un cuadro de urgencia,
muy probablemente secundario a oclusión intestinal, a sangrado o a perforación. Estos representan aproximadamente el 15% de los casos. O los pacientes que se manifiestan con un cuadro avanzado, por ejemplo, disnea por metástasis pulmonares, convulsiones por metástasis en sistema nervioso central o más frecuentemente ascitis e ictericia a consecuencia de carcinomatosis peritoneal o de metástasis hepáticas. El último grupo son aquellos pacientes que tienen alguna manifestación atípica, como por ejemplo los pacientes en los cuales el tumor crece lo suficiente para provocar una fístula hacia alguna estructura vecina, como por ejemplo una fístula colovesical, o aquellos pacientes que tienen una bacteremia por Streptococcus bovis o por Clostridium toxicus, en los cuales son altamente predictoras de una lesión a nivel colónico. Y por último, aquellos pacientes que tienen alguna metástasis y que debutan como un primario desconocido, o de igual manera, aquellos pacientes que por algún estudio de imagen, por ejemplo, una tomografía por emisión de positrones o en su conjunto con tomografía, un PET-CT, se detecta la captación del radiofármaco a este nivel, lo que posteriormente lleva a la realización de una colonoscopía y el descubrimiento de una lesión neoplásica colorectal. Tomando en cuenta solamente el grupo de los pacientes sintomáticos, lo más frecuente es que estos pacientes tengan o sangrado de tubo digestivo bajo, es decir, hematoquesia, y esto es sobre todo en pacientes del colon derecho, o incluso esto nos lleve a sangre oculta en heces o a anemia. Está descrito que la pérdida promedio de una lesión en el ciego puede llegar a ser hasta de 9 mililitros por día de sangre. Ahora, esta presentación, como repito, es más frecuente para los casos de cánceres en el colon derecho o colon proximal. Los cambios en el hábito intestinal, sobre todo diarrea, se explican más en las lesiones distales o izquierdas, debido a que este segmento de intestino muestra un diámetro menor y por lo tanto una reducción por arriba del 80% de la luz del mismo va a condicionar estos cambios en los hábitos intestinales. De igual forma, hay que diferenciar de los síntomas más frecuentes a nivel rectal, en donde además del sangrado, que muchas veces puede ser, voy a utilizar un mal término, tipo rectorragia, es decir, una sangre más roja, más fresca, más brillante, puede asociarse también a tenesmo, es decir, la sensación de querer seguir evacuando, pero no lograrlo, a un pujo excesivo o a una gran cantidad de moco en las evacuaciones. Por supuesto, también en este caso de los tumores rectales, el paciente puede referir dolor pélvico. En esta diapositiva empezamos a hacer énfasis en que la prevención sería lo más importante. Y antes de hablar incluso de la prevención con estudios destinados o orientados a poder identificar lesiones precancerosas, es decir, pólipos o cánceres como ya en etapas tempranas, hay que recordar que los pacientes deben mantenerse en su peso, tener una dieta balanceada y equilibrada, con un consumo adecuado de fibra, de vitaminas y de minerales. Y por supuesto, deben de a toda costa evitar el sobrepeso, la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, para que realmente tengamos una disminución en la frecuencia de esta entidad. Si quitamos esta situación que por supuesto ustedes como médicos familiares y generales son quienes más nos ayudan, podemos dividir a los pacientes en riesgos, riesgos medios o riesgos aumentados. En general, todos nosotros, tocando madera, tenemos un riesgo de 1 en 6 a 8 de poder desarrollar la enfermedad. Y por eso, en esta población, o digamos que en este grupo de los pacientes, que es la mayoría, recomendamos los estudios de cribado o de tamizaje a partir de una edad de 50 años. Actualmente está bien demostrado que en ciertas poblaciones, como por ejemplo afroamericanas o incluso en Estados Unidos, latinoamericanos, tal recomendación la podríamos bajar hacia los 45 años. Y una gran cantidad de asociaciones
estarán muy probablemente en el transcurso de los siguientes meses o años reduciéndola también. Con esta diapositiva yo les quisiera preguntar, ¿qué tienen en común Vince Lombardi, famoso entrenador de la NFL, cuyo trofeo del Super Bowl lleva su nombre? Paul Donés, ex cantante de Jarabe de Palo, la actriz Farrah Fawcett, norteamericana, y el actor Chadwick Boseman, quien interpretó entre varios papeles a Black Panther de la serie de Marvel. La respuesta, pues, tiene que estar relacionada con el tema y es que los cuatro fallecieron a consecuencia de un cáncer colorectal a la edad de 53 años, a la edad de 53 años, a la edad de 62 años y a la edad de 43 años. Quizá la siguiente pregunta que les haría es, ustedes, si ya tienen más de 45 o 50 años, ¿ya se han hecho alguna prueba para detectar tempranamente el cáncer colorectal? Volviendo a la diapositiva previa, además de los pacientes que tienen riesgo medio o riesgo estándar de desarrollar un cáncer colorectal, pues por supuesto tenemos poblaciones con aumento en este riesgo, un riesgo más elevado, que básicamente son todos aquellos en los cuales ya se ha detectado un adenoma, un pólipo adenomatoso, o que tienen familiares con un cáncer colorectal o con un adenoma. Y por supuesto, los pacientes con el riesgo más elevado de todos, que son los que están directamente asociados con el desarrollo de adenomas o de cánceres en un porcentaje elevado, ya sea del 100% por la poliposis adenomatosa familiar o que con ciertas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, después de 8 años de padecer pancolitis o entre 12 a 15 de padecer colitis distal o izquierda, pues también tienen un riesgo importante de malignizarse en su seguimiento. En esta tabla podemos observar las herramientas con las que contamos para poder hacer este cribado o esta detección oportuna, esta prevención del desarrollo de cáncer colorectal. No todos los pólipos adenomatosos degeneran en cáncer. Aproximadamente la literatura oscila de un 10 a un poquito más de 30%. Pero sin excepción, todo cáncer de colon se origina de un pólipo adenomatoso, incluyendo aquello, bueno, o un pólipo cerrado, incluyendo en el síndrome de cáncer de colon hereditario no polipósico. El término no polipósico se utiliza sobre todo para establecer que no tiene cientos o incluso miles de pólipos, pero en esos pacientes desarrollan pólipos y posteriormente cánceres. Pues las herramientas con las que contamos son alguna prueba de sangre oculta en heces. Por supuesto, se recomienda de sobremanera las pruebas inmunoquímicas, ya que los requisitos para su realización y la sensibilidad de la prueba son mayores a las tradicionales basadas en guayaco. Con un poco menos de recomendación tenemos el desarrollo o la realización de una sigmoidoscopía flexible. La primera, la sangre oculta en heces, la podemos realizar de manera anual y la sigmoidoscopía hasta cada 5 años. La colonoscopía, que quizás sea la herramienta con mayor evidencia para poder disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer, se recomienda hacer cada 10 años. También, aunque ya no recomendado por la mayoría de las instituciones, podemos contar con un colon por enema, sobre todo con doble contraste. Sin embargo, la sensibilidad para ciertas lesiones es baja e incluso cada vez es más difícil poder encontrar técnicos radiólogos o radiólogos con la experiencia suficiente para realizar un estudio de calidad. Afortunadamente podemos desarrollar hoy por hoy o podemos solicitar hoy por hoy colonografías virtuales o colonografías por tomografía, en la que
a través de un estudio similar a una Colotac y con una reconstrucción especial realizada con el software del tomógrafo, se puede hacer este mapa virtual del colon y poder detectar con relativa buena sensibilidad o especificidad lesiones polipósicas o cancerosas. Si bien aquí se anota o viene descrita las pruebas fecales que incluyen la detección de ADN o de ciertas mutaciones, la verdad es que su empleo y disponibilidad en el país son nulas, a diferencia de todas las previas que sí contamos. Y quizá a este cuadro agregaría una última, que es la cápsula endoscópica, que si bien de primera instancia no se recomienda su uso para la detección o no existe la suficiente evidencia para la detección, sí lo existe con respecto en aquellos pacientes en donde por alguna razón, por ejemplo, dificultad técnica o una estenosis no franqueable, no se pudo evaluar el resto del colon. En ellos la cápsula endoscópica podría tener cabida. De forma rápida les muestro cómo a través de la colonoscopia virtual o colonografía por tomografía se pueden detectar lesiones precancerosas o cancerosas. Tomando en nueva cuenta datos de nuestros vecinos del norte, podemos ver que dependiendo de la prueba están asociados ciertos costos, sobre todo los costos, digamos, directos de su realización. Es decir, una prueba de sangre oculta en heces inmunoquímica puede llegar a costar $19. Una colonoscopía puede llegar a costar poco menos de $2,000. Cuando se realiza el procedimiento junto con una polipectomía, quizá está por arriba de los $250. ¿Por qué es importante entonces o por qué no la realizamos entonces? En países como el nuestro, desgraciadamente la disponibilidad de centros para poder hacer colonoscopías, y con disponibilidad me refiero al volumen tan grande que puedan tener los pacientes. Muchos de mis compañeros que han estado con ustedes impartiendo sus temas o sus pláticas, trabajan en instituciones de excelencia en cuanto a salud en la ciudad y en el país, en el Hospital General de México, ISSSTE, Seguro Social, pero la cantidad de pacientes que tiene que ver una unidad de endoscopía es brutal y simple y sencillamente, aunque hicieran la misma cantidad de estudios mañana, tarde y fines de semana, ya no digamos nocturnos, probablemente no se alcanzaría para que todos los pacientes por arriba de 45 o 50 años se pudieran realizar un estudio. Pero tenemos opciones asequibles y disponibles en México, como las pruebas de sangre oculta en heces. Repito, de preferencia la inmunoquímica, la cual está a la mano. Se puede obtener, incluso a través a lo mejor de alguna licitación se podría obtener en instituciones públicas. Pero quisiera centrar de nueva cuenta su atención hacia la costo-efectividad. Una colonoscopía negativa no es un gasto inútil. Y si ponemos que aquí oscila en poco menos de $2,000, una mastografía anual cuesta 250. Pero hay dos diferencias importantes. La primera es que la mastografía se tiene que hacer anualmente. Habrá sus excepciones, muy contadas en algún grupo de pacientes, pero si no, la gran mayoría de las mujeres a partir de los 50 años tendrán que hacerse una mastografía a partir de ahí hasta los 60 años. Es decir, que en un periodo de 10 años, perdón, el costo total de estos estudios, por lo menos donde se tienen estadísticas o los datos como en Estados Unidos, es de $2,500, más caro que una colonoscopía. Estoy hablando de estudios normales. Ahora, si la mastografía no es concluyente o inconclusa, es decir, es un PIRAT 0, esa paciente le van a tener que completar su abordaje con un ultrasonido o hasta con un gabinete adicional, quizá una resonancia magnética en un contexto de alguien ya operada de alguna biopsia, de alguien que tenga prótesis, etcétera. Ahí el costo con respecto a la colonoscopía va a ser muy superior. Y lo más importante es que la mastografía no tiene la capacidad de prevenir, sino de diagnosticar tempranamente un cáncer ya establecido. En cambio,
todos los compañeros, bueno, desconozco si alguno de nosotros no hacemos como tal colonoscopías, pero podría aventurarme a decir que todos los compañeros, todos los profesores que tienen en este curso son capaces de prevenirles un cáncer, porque al momento de hacer una colonoscopía, si se encuentra uno o más pólipos, se retiran, quizá en ese momento o quizá en una colonoscopía subsecuente programada. Y vemos que ese costo es de $2,258 en comparación con 2,500. Es decir, es un estudio preventivo, es un estudio costo efectivo y que lo debemos de considerar. Pero entendiendo las dificultades de la disponibilidad o del volumen de población con la que contamos, a las que idealmente a todos les deberíamos de hacer, porque nos hacemos tactos rectales, nos hacemos antígenos prostáticos específicos, las mujeres se hacen mastografías, se hacen papanicolaos para cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque sabemos la frecuencia de estas neoplasias. ¿Por qué no mandamos de igual manera a hacer colonoscopías o hacer pruebas inmunoquímicas para la detección temprana de estas lesiones? Por supuesto, cualquiera de las otras variedades que no sea la colonoscopía va a terminar en la realización de una colonoscopía. Esto es un punto final que quisiera contarles o platicarles. Una prueba de sangre oculta en heces positiva nos obliga a realizar una colonoscopía. Una lesión encontrada en una rectosigmoidoscopía, como sabemos que el riesgo de tener una lesión proximal es superior a un 40%, obliga a completar una colonoscopía. El hacer un colon por enema, de preferencia no, pero el hacer en un país como el nuestro un colon por enema o modalidades más avanzadas que también las tenemos disponibles, como una colonoscopía virtual o colonografía por tomografía, obliga su positividad, el encontrar un hallazgo, a realizar una colonoscopía, porque a través de la colonoscopía obtenemos tejido para establecer un diagnóstico. Y por ejemplo, tenemos datos que en Estados Unidos, un país del primer mundo, solamente del 34 al 59% de la población se realiza una prueba de detección temprana para cáncer colorectal, pero que tanto la detección de sangre oculta en heces se asocia a una disminución en el riesgo de mortalidad por cáncer colorectal hasta del 33%, la sola sigmoidoscopía hasta del 40% y la realización de una colonoscopía en el 68%. Ahora, sabemos que aproximadamente el 55% de los cánceres son distales, es decir, se localizan después del ángulo esplénico, con tumores en el recto alrededor de un 30%, tumores en el colon sigmoides alrededor de un 35%, y que las neoplasias del colon derecho, incluyendo transverso y ascendentes, representan un 35% del total de la población. Por supuesto que en cualquiera de los dos escenarios, es decir, con síntomas sugestivos de cáncer colorectal o cuando se encuentra una lesión compatible con él en la colonoscopía, pues se tiene que obtener tejido para poder confirmar este diagnóstico. Es decir, a través del estudio colonoscópico se biopsia. Hay ocasiones en las que el tumor es de un tamaño lo suficientemente pequeño y por los hallazgos endoscópicos la probabilidad de que sea una etapa in situ o T0, lo veremos más adelante, podrían justificar hasta el mismo tratamiento endoscópico, el cual se confirmaría en la pieza final si basta con ello o requiere algo más. Pero algunas otras opciones o algunos otros motivos por los cuales es meritoria una colonoscopía es porque nos permite evaluar la totalidad del colon. Ya sabemos que el tener un cáncer podemos tener lesiones sincrónicas, es decir, que están presentes en el mismo momento en algún otro segmento del intestino, como lo muestra este dibujo. También es muy importante que si el endoscopista decidió un tratamiento endoscópico para esa probable lesión cancerosa, realice un marcaje mediante la administración de un tatuaje para poder identificarlo en el seguimiento, porque es probable que este paciente requiera una colonoscopía hasta dentro de 3, 6 o 12 meses. O porque si no es factible quitarlo endoscópicamente, a nosotros como cirujanos
nos facilita la vida enormemente, sobre todo ahora en la era de la cirugía de mínima invasión, el poder tener este tatuaje para poder localizarlo en el momento de un tratamiento laparoscópico. Y claro, si encontramos lesiones sincrónicas polipósicas que pueden estar presentes hasta en un 30%, a diferencia de las lesiones sincrónicas malignas que pueden corresponder a 5% de los casos, o incluso si se excluyen los pacientes sin datos de síndrome de Lynch, alrededor de un 2.5 a 3%, se pueden tratar y evitar que con el paso del tiempo el paciente desarrolle un segundo cáncer de colon. Cuando patología nos confirma el diagnóstico, debemos de estadiar al paciente y o etapificar al paciente. Y quizá el único laboratorio de importancia, esto no significa que no se mande a hacer una batería de estudios como biometría hemática, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática, etcétera. Es recomendable hacerlo, pero algo que está demostrado que tiene implicación en el tratamiento y en el pronóstico es el antígeno carcinoembrionario. Este gabinete o este laboratorio, mejor dicho, tiene importancia tanto pronóstica porque se cree que en los pacientes con ACE mayor de 5, habitualmente son nanogramos por decilitro, tienen un peor pronóstico que los pacientes que tienen esta cifra normal. Habría que hacer algunas aclaraciones. La primera es que el antecedente de que el paciente sea fumador va a poder elevar este rango de normalidad hasta 10. Es decir, en los fumadores un rango anormal o un valor anormal es arriba de 10 nanogramos por decilitro. De igual manera, este paciente o esta sustancia en los pacientes que la primera determinación encontramos cifras muy elevadas, hablaré de un 100, de un 200 nanogramos por decilitro, existe una alta sospecha o probabilidad de que nos encontremos en un cuadro metastásico y veremos a ver un poquito más adelante cómo nos enfocaremos en este abordaje. Y por último, sabemos que después de el tratamiento médico, pero sobre todo quirúrgico, esperamos una normalización de este antígeno carcinoembrionario, habitualmente por cuestiones de su vida media a partir de la sexta semana. Es decir, en los pacientes que se operan con cifras elevadas, esperamos que se negativice este antígeno carcinoembrionario. Si no lo hace, también significa que hay algún sitio o un depósito secundario a distancia que no se identificó previamente. A este respecto, a pesar de que la elevación inicial del antígeno tradicionalmente se ha considerado como un factor de mal pronóstico, hay información relativamente reciente que cuando se negativiza después del tratamiento no influye como tal como este mal factor pronóstico. De igual manera, para el estadiaje de todos estos pacientes, debemos de realizar una tomografía de tórax, de abdomen y pelvis, con contraste vía oral y con contraste endovenoso. Preferentemente, el contraste endovenoso en un protocolo trifásico, es decir, una fase arterial, una fase portal y una fase venosa. Para el cáncer de recto, sobre todo tercio medio y tercio inferior, aunque básicamente para todo paciente dentro de los 12 a 15 centímetros que involucra esta estructura lo mandamos rutinariamente, es obligación, no puede haber un paciente con cáncer de recto tratado sin la realización de una resonancia magnética de pelvis de alta resolución. En estas imágenes podemos observar el corte microscópico del recto y el mesorrecto que lo rodea, lo cual correlaciona muy bien un depósito tumoral, en este caso un ganglio linfático afectado, en la imagen de resonancia magnética. Aquí les muestro las vesículas seminales, las cuales están llenas. Vemos el recto y vemos el mesorrecto. La resonancia nos va a interesar para poder ver el compromiso ganglionar y la probable afectación de la grasa mesorrectal o un término también sumamente importante, que es el margen circunferencial. Además que la resonancia nos permite caracterizar con relativa facilidad, a pesar de que nosotros lo podemos hacer con una rectosigmoidoscopía rígida,
o incluso hay información que avala o equipara con un colonoscopio flexible. La resonancia permite identificar si una lesión es sigmoidea porque se encuentra en el territorio de los vasos sigmoideos o es rectal y por lo tanto nos permite poder hacer la planeación de esta terapéutica. Por último, el ultrasonido endoscópico endorrectal solamente va a tener cabida y utilidad en aquellos pacientes con cáncer de recto, en donde ya sabemos previa a una resonancia magnética que no existe compromiso ganglionar, que no existe margen circunferencial positivo y que probablemente estamos en un paciente con etapa temprana, para que específicamente y únicamente las lesiones T1, por supuesto, en ausencia de ganglios visibles, puedan ser candidatas a una resección local. Con toda esta información establecemos el estadiaje clínico, que básicamente es, por supuesto, utilizando el famoso TNM, el grado de profundidad de la invasión, la presencia o ausencia de ganglios afectados y la presencia o ausencia de metástasis a distancia para poder encasillar al paciente en un estadio inicial. Claro, al término del tratamiento quirúrgico o adyuvante, no adyuvante y quirúrgico, se cambiará este estadiaje clínico por un estadiaje patológico. Y a pesar que tenemos múltiples factores de riesgo, sobre todo de mal pronóstico, como tumores T3 o T4, la presencia de ganglios, la presencia de invasión linfática, vascular, perineural, ciertas histologías como los tumores en células en anillo de sello o las lesiones indiferenciadas, hoy por hoy es y seguirá siendo probablemente por mucho tiempo, hasta que tengamos más marcadores moleculares, esta etapa clínica el principal factor pronóstico para saber si el paciente va a estar vivo a 5 años o no. Y bueno, claro que siempre debemos de considerar distintos diagnósticos diferenciales, como lo pueden observar en esta primera parte de la tabla o en esta segunda parte, que incluso específicamente el Schlesinger, que es una de las Biblias de la gastroenterología, los divide dependiendo de los síntomas o de las manifestaciones clínicas como hemorragia, obstrucción, dolor, etc. En estas últimas diapositivas platicaremos un poco del tratamiento y en primera instancia, aunque para ambas entidades la cirugía es la piedra angular del tratamiento, les pido que separemos cáncer de colon y cáncer de recto. Y en primera instancia en cuando detectamos una lesión, se debe de operar a menos que estemos en el contexto de una enfermedad metastásica o de una lesión extraordinariamente temprana, por ejemplo, un cáncer in situ, que habitualmente se establece posterior a su retiro por polipectomía en endoscopía. Si no son estos dos extremos, es decir, un estadio 0 o un estadio 4, la cirugía debe de comprender la resección anatómica, guiada sobre todo por su irrigación arterial y su drenaje venoso, para poder resecar en esta pieza los relevos ganglionares correspondientes. Así, para un tumor en el colon derecho requeriremos una colectomía derecha formal. Para un tumor en el ángulo hepático, probablemente una hemicolectomía derecha extendida. Para un tumor en el transverso, la resección formal del transverso. En el ángulo izquierdo, una hemicolectomía izquierda extendida. En el sigmoides, una sigmoidectomía y así respectivamente. Una pieza importante, tanto pronóstica como de calidad de la resección, es que en estos pacientes por lo menos podamos cosechar u obtener en el reporte final de patología 12 ganglios linfáticos. Dependiendo de esta situación, el patólogo podrá establecer si efectivamente estamos en un estadio 1 o 2, considerados tempranos, o un estadio 3, ya con la presencia de ganglios positivos. Y esto es importante porque por definición las neoplasias en un estadio 3 van a requerir la administración de quimioterapia adyuvante.
Recuerden, el término adyuvante significa después de la cirugía. Una excepción a esto van a ser los pacientes que se conocen como una etapa 2B o de alto riesgo, que básicamente son pacientes con histologías no favorables, como son como son células en anillo de sello, tumores indiferenciados con invasión linfática, neural, vascular, o que no se obtuvo una cosecha adecuada de ganglios, se presentó con perforación o con obstrucción. En estos pacientes 2B o 2 de alto riesgo, aunque hay una disminución más pequeña del riesgo de recurrencia y una mejoría también más pequeña de la supervivencia global, también se podría recomendar en menores de 70 años la administración de quimioterapia adyuvante. Para el cáncer de recto, básicamente tenemos que basarnos en si el paciente tiene una lesión en el tercio superior o en el tercio medio o inferior, o es una etapa temprana definida como un estadio T1 o T2 sin ganglios, o es una etapa avanzada definido como una etapa T3, T4 con ganglios positivos o con alto riesgo del que el margen circunferencial sea positivo. En base a lo anterior, el primer grupo de pacientes que se da los tumores del tercio superior se tienen que someter a cirugía, habitualmente una resección oncológica formal, conocida como una resección anterior baja. Los pacientes con etapa avanzada pueden considerarse como menos recomendable cirugía y posteriormente adyuvancia, neoadyuvancia con la utilización de quimioterapia y radioterapia, o solamente la utilización de adyuvancia con radioterapia. Si no es este caso, para los tumores del tercio medio o del tercio inferior tempranos, si son etapas T1, podemos llevar a cabo una resección transanal, tanto con solo el empleo de un anoscopio o de algún separador tipo Lone Star, como con el empleo de una cámara, modalidad llamada cirugía mínimamente invasiva transanal o TAMIS. En aquellos pacientes que son etapa T2, se pudiera llevar a cabo una resección oncológica, de igual manera les comento, conocida como resección anterior baja, en la cual en ambos se tiene que resecar todo el mesorrecto de manera total. Si son etapas avanzadas, el paciente de manera ideal, y esto ideal ya casi lo deberíamos de cambiar a obligatorio por este término, no existe rol de en primera instancia realizar una cirugía por el alto riesgo de recurrencia. En estos escenarios, el paciente debe someterse a neoadyuvancia. Clarificando un poco más el término neoadyuvancia para los pacientes con cáncer de recto, recuerden, adyuvancia es después de la cirugía. Neoadyuvancia es antes de una cirugía. Es decir, estos pacientes se van a también tener que operar, pero en primera instancia tenemos tres modalidades. Primero, se puede dar quimio-radioterapia neoadyuvante, es decir, es la administración de radioterapia con un medicamento quimioterapéutico para sensibilizar al tumor. Posteriormente, su término, que habitualmente es un mes, a las 12 semanas se hace una cirugía y, por definición, como les estamos dando en adyuvancia, posteriormente requiere de 4 a 6 meses de quimioterapia adyuvante. Actualmente tenemos dos opciones adicionales, que es la neoadyuvancia total. Esto incluye poder darle al paciente en primera instancia quimioterapia de inducción, si es previa a la quimiorradioterapia, o de consolidación, si es después de la quimiorradioterapia. Y esta neoadyuvancia total, si el paciente tiene datos y de manera estándar es la recomendación de la mayoría de las organizaciones, sobre todo si estamos en el contexto fuera de un protocolo de investigación, llevarlo a la resección radical, a cirugía. En algunos pacientes y bajo ciertas recomendaciones, repito, sobre todo bajo el contexto dentro de un estudio científico controlado,
estos pacientes pueden llegar a tener con la neoadyuvancia de un 16 a un 38% de respuesta clínica completa. Es decir, que con este tratamiento antes de una cirugía desaparece totalmente todo rastro clínico, endoscópico, por palpación, por endoscopía y por imagen, por resonancia magnética del tumor. Y en estos pacientes actualmente se tiene la opción que se llama Watch and Wait, es decir, vigila y espera, que es este último rubro que les pongo como vigilancia. ¿Qué hacer en el caso de la enfermedad metastásica? Aproximadamente el 20% de todos los pacientes se detectan con ella. Los principales sitios para el cáncer de colon van a ser hígado, posteriormente pulmón y después sitios menos frecuentes como sistema nervioso central o hueso. Para el recto, por las diferencias en los drenajes venosos, recuérdense que el colon drena hacia la porta y el recto en su tercio medio inferior drena hacia las ilíacas. En este recto, los principales sitios de depósitos metastásicos van a ser los pulmones, por supuesto también el hígado y en menor frecuencia sistema nervioso central, hueso y algunas otras localizaciones. Un número importante de casos se pudiera detectar con una sola lesión pulmonar, una sola lesión hepática que pudiera ofrecerse cirugía con intención hasta curativa. Pero en aquellos casos en donde las metástasis son múltiples, los esquemas de medicamento actualmente empleados permiten aumentar la esperanza de vida de aproximadamente 4 a 6 meses a cercana a 3 años. Pudiera parecer muy poco, en este caso el oncólogo médico es el que se encarga de brindar la información al paciente para poder decidir, para poder llevar a cabo un consentimiento informado de qué prefiere, no tratarse y morirse en 6 meses cuando mucho, o tratarse y probablemente lograr un control de la enfermedad hasta por un tiempo cercano a 3 años. Una pregunta difícil de responder. Para nuestros pacientes tratados con intención curativa, a excepción de las etapas 0, es decir, los tumores in situ, para lesiones etapa 1, etapa 2 y etapa 3, por supuesto también se excluyen los metastásicos, pero para etapa 1, etapa 2 y etapa 3 se recomienda un seguimiento y varían dependiendo de la organización para la cual nos basemos en sus guías. Pero básicamente es durante los primeros 2 años consulta para interrogatorio y exploración física cada 3 meses acompañado de una prueba de antígeno carcinoembrionario. De manera anual hay que hacer una tomografía. También durante el primer año hay que hacer una colonoscopía. Muy probablemente esta la tengamos que repetir, dependiendo de la organización, a los 3 años y a los 5 años si es que no encontramos hallazgos adicionales. Y a partir del tercer año o durante el tercer y cuarto año se recomienda la revisión clínica cada 6 meses y a partir del quinto año de manera anual. Esto cambia un poco con respecto al cáncer de recto. En primera instancia, para los pacientes tratados con intención curativa, sobre todo con una resección radical, se recomienda realizar adicional a la exploración física, al interrogatorio y al antígeno carcinoembrionario durante los 2 primeros años, cada 3 meses una rectoscopía o rectosigmoidoscopía flexible o rígida. Posteriormente, durante el tercer y el cuarto año, cada 6 meses. Y probablemente, aunque no está tan sustentado, a partir del quinto año de manera anual. No se recomienda en este tipo de pacientes, o mejor dicho, esta recomendación no interfiere con las recomendaciones ya comentadas y al año, 3 años y 5 años, la colonoscopía. Pero en los pacientes sometidos al protocolo de Watch and Wait, es decir, vigila y espera por una respuesta clínica completa a una neoadyuvancia, recuerden, 16 a poco más del 38% de los casos, al seguimiento clínico, al empleo de la rectoscopía, al empleo del antígeno carcinoembrionario, se le agrega la realización de una resonancia magnética. Como último comentario les diría que si alguien se diagnostica de manera temprana
y es visto por alguien que se dedique a cáncer de colon y recto, específicamente un cirujano colorectal, las posibilidades de que termine con un estoma, con una colostomía terminal y permanente, son menores del 5%. Y como conclusiones, recuerden que el cáncer colorectal es el más frecuente del tracto gastrointestinal en México. Actualmente hemos podido disminuir la probabilidad de muerte, pero continúa siendo la tercera causa a nivel mundial. Es muy importante poder establecer programas de escrutinio, de tamizaje, de cribado, de detección oportuna, tanto en poblaciones con riesgo estándar como en aquellas que tienen un riesgo elevado. Se debe de ofrecer un tratamiento curativo basado en una técnica quirúrgica adecuada, como pueden ver en los conceptos que vienen en la diapositiva. Pero el tratamiento siempre debe llevarse a cabo por un grupo multidisciplinario, que va a incluir no solamente al gastroenterólogo o al cirujano colorectal que diagnostican, al cirujano colorectal que opera, sino al oncólogo médico, muy probablemente al radioterapeuta y algunas otras especialidades que nos hagan obtener los mejores resultados en estos pacientes. Agradezco de nueva cuenta, pues, poder estar aquí con ustedes, la invitación de la doctora Cereolí Tenorio Flores para platicar de este tema, por supuesto, al Sistema de Educación Médica Continua, y cualquier duda o comentario que no alcancemos a resolver, les dejo mis datos de contacto, ya sea a través de correo electrónico, mis redes sociales, teléfonos de los consultorios o mi página de internet. Saludos cordiales a todos y por favor, síganse cuidando.